La creación del Hospital San Juan de Dios se remonta a la misma época de la colonia. De hecho, fue el 21 de octubre de 1564 que tuvo origen la historia de esta edificación tan importante para la historia de Colombia. Fue gracias al poderoso y acaudalado Fray Juan de los Barrios que el proyecto de construcción del hospital tuvo lugar. Gracias a la donación de algunas de sus propiedades se pudo realizar la edificación del hospital para el beneficio de toda la población de Santa Fe, siendo este el primero de toda la ciudad, el Hospital San José. Durante este periodo, en cada rincón del virreinato estaban ocurriendo importantes problemáticas relacionadas con la corrupción de los gobernadores, afectando también al ámbito de la salud. A raíz de esto, gran parte de la población, aquellos que no podían costear sus gastos médicos, se vio obligada a mendigar y depender de la caridad cristiana para sobrevivir. Estos enfermos llenaron las ciudades y complicaron bastante la situación sanitaria del virreinato, y pasaron a ser llamados los pobres enfermos. Debido a esto, los mismos cabildos le pidieron al rey Felipe II que enviara a la orden mendicante y hospitalaria San Juan de Dios para que se ocupara de esta problemática. La orden no fue bien recibida en las ciudades principales, tales como Cartagena o Santa Fe, debido a constantes roces con el gobierno de estas por el dominio del aparato sanitario. Pero, debido a la importante problemática de los pobres enfermos, el gobierno terminó cediendo el control sanitario a la Orden San Juan de Dios. Por esto fue que, a pesar de que la orden recibió la licencia para llegar al Nuevo Mundo el 2 de diciembre de 1595, no fue sino hasta 1635 que lograron ocuparse de la ciudad de Santa Fe y a partir del ya construido Hospital San José crear el Hospital San Juan de Dios. En estudio con Sara Guzmán. Buenos días a todos, esto es un noticiero y en este día tenemos preparados para ustedes un especial periodístico acerca de uno de los símbolos más importantes de la historia de la medicina en Colombia, siendo referencia como el principal centro de salud pública y de investigación científica, y es precisamente el Hospital San Juan de Dios, quien se encuentra de aniversario hoy, del cual les hablaremos. Nuestro grupo de periodistas tiene más detalles acerca de todos los sucesos y controversias que convierten al Hospital San Juan de Dios en uno de los más importantes del país. Los dejo con mis compañeras Laura Salcuadrado, quienes se encuentran en las instalaciones del hospital. Desde el estudio les habló Sara Guzmán. Buenos días, Sara, te saludamos desde el Hospital San Juan de Dios junto con mi compañera Laura. Les vamos a hacer un recorrido histórico por el aniversario de la creación del Hospital San Juan de Dios. Acompáñenos. Después de la Guerra de los Mil Días, el hospital adquirió una mayor importancia e influencia debido al alto número de heridos luego del conflicto. En consecuencia, comenzaron a realizarse varios tipos de intervenciones quirúrgicas. El Hospital San Juan de Dios se construyó por pabellones y por la década de los 50 se terminó de construir la emblemática Torre Central. Por estos años se establecieron las principales especialidades del hospital como la neurociencia, la cirugía plástica y la ortopedia, entre otras muchas especialidades. Sin embargo, la construcción de la carrera décima supuso una división de la sede principal del hospital, separándola entre el cancerológico, el materno-infantil y el Hospital San Juan de Dios. No obstante, durante la presidencia de Turbay, por un decreto redactado durante su periodo, los predios fueron vendidos a entes públicos y privados, que hicieron que el dinero destinado a la caridad fuera a parar a manos de particulares. El Hospital San Juan de Dios hace parte de la historia de Colombia, pues se remonta a la colonia, pero también estuvo presente en muchos de los momentos de agitación de nuestro país, atendiendo pacientes producto de la Guerra de los Mil Días, así como muchas otras personas que asistían a este hospital cuando tenían alguna dolencia o alguna patología. Hoy en día es uno de los símbolos más importantes. Los descubrimientos más importantes que se dieron en el campo de la medicina durante el siglo XX en Colombia se llevaron aquí a cabo en el San Juan de Dios. Por ejemplo, aquí podemos ver el laboratorio donde se creó la Bolsa de Bogotá. También por esos corredores se llevaron a cabo las primeras cirugías en Colombia. Ese fue uno de los quirófanos en donde se llevó a cabo el trasplante de corazón y de riñón, que fue un hito para la medicina colombiana. Otro de los grandes aportes que se llevaron a cabo aquí en el Hospital de San Juan de Dios fue la creación de la vacuna sintética contra la malaria por el doctor Patarroyo. Buenos días, doctor Patarroyo. Buenos días, Laura.
Y este es el pabellón de los neonatos en donde se implementa el programa de Madres Canguro. Acompáñenme a ver esta triste historia. Con el cierre del hospital no solo hubo pérdida de patrimonio arquitectónico, cultural e histórico, como podemos evidenciar en las instalaciones, sino que también hubo pérdida de material científico, investigativo, educativo y en cuanto a la atención de los pacientes que acudían al hospital porque no tenían cómo pagar otros hospitales privados. Uno de los principales afectados fueron los estudiantes de la Universidad Nacional, quienes hacían sus prácticas acá, ya que la universidad tenía la gerencia educativa del hospital. Muchos de ellos se quedaron sin un lugar donde hacer las prácticas el día que el hospital cerró. En el hospital más de 1.500 personas se quedaron sin trabajo, personas que le entregaron su vida a este hospital aún cuando les dejaron de pagar 2 años antes sus sueldos. A raíz de esto, muchos de ellos tuvieron que traer sus cosas y sus familias para venirse a vivir a las instalaciones del hospital. Como podemos ver acá, este es un claro ejemplo de las condiciones indignas que tienen que pasar los trabajadores a raíz de que dejaron de pagarles. Muchos de ellos, al día de hoy, no han solucionado su situación de pensión, ya que ni el Estado ni el hospital tienen cómo responderles. Otra gran pérdida para los colombianos es la atención gratuita, integral y de calidad que se prestaba en este servicio, no solo para los bogotanos, sino para personas de otras ciudades y de la periferia. En este hospital se atendían a las personas más vulnerables y más necesitadas que no tenían cómo pagar hospitales privados con el nuevo sistema de salud que se implementó con la Ley 100, quien fue en parte la culpable de que este hospital quebrara por la competencia desleal y la privatización que se le quiso imponer a este hospital. Muchas gracias, Laura. Bueno, ya conocimos algunos de los hechos históricos más importantes que envolvieron la creación de este hospital. Sin embargo, como toda institución pública, también tiene sus controversias. Nuestra compañera Paula hizo una entrevista a uno de los docentes de la Facultad de Medicina que se vio un poco perjudicado con el cierre de este hospital. Bueno, Paula, cuéntanos. La crisis de la salud en Colombia empezó con la Ley 100 de diciembre de 1993. Esta se desarrolla bajo la lógica de afiliación a un seguro de salud, que puede darse por 2 vías: la afiliación al régimen contributivo de las personas con capacidad de pago y la afiliación al régimen subsidiado de las personas que no tienen capacidad de pago y entran al sistema de beneficiarios SISBEN. Al entrar en funcionamiento esta ley, las empresas prestadoras de servicios de salud empiezan a competir con las públicas, es decir, los hospitales. La ley, a su vez, corta a los hospitales públicos los beneficios con los que estos ayudaban a las personas de bajos recursos, de modo que estos entraron en un colapso financiero y después se privatizaron o se cerraron completamente. Uno de estos casos es el del Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Bogotá, que termina siendo cerrado aproximadamente en 1999. Buenas tardes, Sara. Estamos desde el Hospital San Juan de Dios, que desde 1998 viene presentando diversos problemas que derivaron en su liquidación, en que ahora esté cerrado y en que sus bienes e instalaciones que eran declarados Patrimonio Nacional de Colombia fueran deteriorados y derivaran en su ruina. Ahora vamos a entrevistar al Dr. Cora, quien con sus estudiantes se vio directamente afectado por el cierre del hospital universitario. Vamos. Buenas tardes, Dr. Cora. Buenas tardes, María Paula. Cuéntenos un poco acerca de la situación. Bueno, mira, Paula, te cuento. Primero, nos quedamos sin un recurso hospitalario bastante importante. Segundo, nos quedamos sin una pieza icónica de la historia de la medicina en Colombia. Y tercero, nuestros pobres estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia se quedaron sin un recurso importantísimo para ejercer sus prácticas médicas. Perdón. Bueno, como vimos, el Dr. Cora estaba muy consternado, pero tenemos que ser conscientes de que el San Juan de Dios es la única esperanza para las personas con bajos recursos que no tienen acceso al sistema de salud tradicional. Por sus descubrimientos, la investigación y la excelente atención al paciente que ha brindado el Hospital San Juan de Dios, debemos seguir fomentando y trabajando por su reapertura. Seguimos en estudio. El sueldo, el aniversario del hospital de su creación. No, salió mi cara de susto. Va a terminar. Casi. Hospitalaria. De la vacuna sintética contra la mamaria.